Esta mañana ha sido hermosa, ¿verdad? ¡Qué música! No quería que parara, Gloria, que pararas, y la hermana Clelia con el piano. ¡Qué hermoso mensaje! Nos transportaron nuevamente, así como lo hicieron también los niños, los jóvenes y las maestras. ¡Qué momento precioso! ¿Cuánto damos gracias al Señor por la música, por los talentos, la forma que Él nos habla, nos llena, llega a nosotros a través de esta belleza? Quiero agradecer a las personas que se están conectando y queremos que el mensaje, que la bendición del Señor pueda llegar a cada hogar, igual que con la ayuda del Señor, mis queridos, podamos disfrutar, continuar disfrutando hoy de este día tan especial con el Señor. Quiero que busquemos, por favor, me acompañen a buscar Segunda de Reyes, capítulo 5. Recuerden, niños, y si vamos a Reyes, y quizás, como ya escucharon la palabra los niños, lepra, ¿verdad? Esta es la palabra para ellos hoy, lepra. Vamos a leer el primer versículo de Segunda de Reyes, capítulo 5. Y Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Este hombre era grande ante su Señor, lo tenía en alta estima y era valeroso en extremo. Ay, mis queridos, qué carta de presentación para una persona. Yo estaría feliz si alguien me presentara de esta manera. Grande ante su Señor. ¿Quién era el Señor? El rey, ¿verdad? Grande ante el rey. El rey le tenía grande estima y además era valeroso en extremo. ¿Qué características tendría este hombre? Que ante el rey, ante todos, era extremadamente valeroso, extraordinario. Mis queridos, pero había algo, una palabra con la que termina el versículo que nos lleva abajo todo. Pero era leproso. Pero era leproso. ¡Qué triste! ¡Qué dolor para este hombre! Tantas características, tantas virtudes, tanta belleza, pero era leproso. Todo se venía abajo. Mis queridos, y es que tener lepra en esa época era la enfermedad más terrible, era la enfermedad más temida. Empezaba con una llaga roja, pero a medida que pasaba el tiempo se iba poniendo blanca, y era lo que más temía la gente, que esa llaga empezara a ponerse blanca y escamosa. Cuando ellos veían que se ponía blanco y escamoso, era lepra. No había alternativa, era lepra. Y la lepra era una enfermedad, mis queridos, que no solo afectaba por dentro a la persona, sino que también le ponía el rostro malo, feo, deteriorado. Afectaba primero daba insensibilidad en las manos y en los pies. La circulación se afectaba, había hormigueo, afectaba los pulmones, afectaba el sistema inmune, afectaba la circulación y afectaba la digestión internamente. También el sistema inmune. Y externamente, mis queridos,
Dice que afectaba terrible, mutaciones en el cuerpo. Se caían las partes del cuerpo, se caían los dedos muchas veces de las manos y de los pies y la persona no podía caminar. Si se afecta un dedo nomás del pie, la persona empieza a caminar diferente. Y cuanto más se caen varios de ellos. Pero no solo eso, también se afectaba la cara, muchas veces la nariz. Desde que afectara la piel se podría la nariz y la persona quedaba sin nariz, solo con la parte del hueso que tenía las fosas para respirar. Se caía el cabello, las cejas, las pestañas. Las encías se encogían y empezaban a caerse los dientes. Era una muerte terrible y finalmente llegaba la muerte de una manera muy dolorosa, porque había mucho dolor. La persona que tenía lepra se lamentaba, lloraba porque el dolor era muy intenso. Mis queridos, Naamán, este hombre valeroso en extremo, tenía lepra. La persona leprosa debía ser aislada de su familia, altamente contagiosa, y morían recluidos en un lugar especial, solos. Un final muy triste, demasiado triste. Y de Siria, el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Algunas versiones dicen habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una niña. En otras versiones dicen a una joven. Pero no importa si era muchacha, joven o niña, nos dice que era alguien joven, que había salido del hogar de una manera violenta y era joven, y la cual servía a la mujer de Naamán. Mis queridos, en esa época, en las guerras y en todas las guerras, en las batallas, el que gana se lleva todo lo que quiere. Se lleva las cosas valiosas, las cosas, el oro, la plata, buscan todo lo de valor, las cosas de valor, pero también se llevan a las personas, seres humanos, a los niños, a los jóvenes y adultos, y en esa época eran los esclavos. Los llevaban también y los vendían como esclavos. Y esta niña había sido arrebatada del hogar de los israelitas. Había salido de uno de estos hogares, mis queridos, con dolor, me imagino, o sus padres habían muerto y se la habían llevado y había llegado allí para servir a la esposa de Naamán. Y quiero hacer énfasis ahora en el versículo 3. Esta dijo a la señora, la niña, la jovencita, dijo a la señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La niña, ¿cómo había sido posible que esta niña, una niña esclava, había llegado a tal punto de acercarse a la esposa de Naamán? Había adquirido esa confianza, ese cariño, se le había permitido acercarse hasta ese lugar donde estaba la esposa de Naamán y le decía con cariño, con amor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Esta niña había aprendido en su hogar, mis queridos, el amor, la compasión. Estoy segura que ella había visto a la esposa de Naamán, a su señora, la había visto llorando, triste, llorando por la salud de su esposo,
porque sabía que pronto él ya no estaría más con ella, que él ya iría a un deterioro seguro y ya no lo volvería a ver. O de pronto, mis queridos, no solo eso, sino que la niña se había podido acercar más y había escuchado los lamentos, el llanto, el dolor de su Señor, porque dicen que cuando ellos se quitaban los vendajes, la misma piel quedaba pegada en ellos y el dolor era desgarrador. Pero esta niña, mis queridos, había aprendido, sabía y recordaba que había un hombre en Samaria que era profeta, que era hombre de Dios y que hacía milagros, que actuaba con el poder de Dios y podía hacer milagros. Y quiero leer, mis queridos, del capítulo Naamán en Profetas y Reyes. Dice un párrafo: la conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar. Un poder categórico, un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar. No es nuevo para nosotros, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces. La primera escuela es el hogar. Y los primeros maestros son los padres. Es en el hogar, mis queridos, donde educamos a nuestros hijos. Son las primeras lecciones que nuestros hijos reciben. Y dicen, los padres echan los fundamentos mismos de los hábitos y del carácter. Los padres echan los fundamentos mismos de las acciones que forman los hábitos y luego el carácter. ¿Pero qué es un fundamento? ¿Qué son los fundamentos? Yo tuve un padre que él siempre que estaba cerca de nosotros nos daba lecciones. 6 hijos, el más pequeño no participó de mucho de eso, pero nosotros los 5 mayores sí. Y él construyó la casa, lógico, con ayuda, pero él quiso hacerlo él mismo, la primera casa que ellos tuvieron propia. Y recuerdo, yo estaba pequeña y él hizo las bases de la casa con varios ayudantes, pero con nosotros al lado nos decía, hijos, estas son las bases. Si no colocamos bien las bases, el fundamento de la casa se nos va a venir encima y nos va. Son palabras, queridos, que quedan tan grabadas, lecciones que quedan tan grabadas, que para mí cuando dice, los padres echan los fundamentos mismos de los hábitos y el carácter, es real para mí. Porque así es. Los padres son los que enseñan a los hijos, guían a los hijos en sus primeras acciones para afianzarlos, formar hábitos y luego de los hábitos viene el carácter. Mis queridos, qué responsabilidad tan grande la que tenemos como padres. Y es una gran felicidad tener nuestros hijos. Y muchas veces queremos más hijos y queremos más hijos. Es hermoso, son un regalo de Dios. Pero mis queridos, la responsabilidad es grande. Su ejemplo, el ejemplo de los padres y enseñanza son lo que decide mayormente la vida futura de sus hijos. El ejemplo de los padres y la enseñanza son lo que decide mayormente la vida futura de nuestros hijos. ¿Cuál es el futuro que queremos para nuestros hijos? Tenemos nosotros el control. Como decimos en Colombia, el sartén por el mango. Somos nosotros quienes decidimos el futuro de nuestros hijos. Y esto sucedió con esta niña. Esta niña reveló en este hogar
lo que ella había aprendido en su hogar y con amor y bondad dio un tremendo consejo a la esposa de Naamán. Y ella corrió a decírselo a su esposo, le creyó a la niña, había tenido ya una interacción con esta criatura que le creyó a lo que ella dijo. De una vez le dijo a su esposo y el esposo fue a su jefe, a la persona mayor que era el rey. Mis queridos, y dice la palabra del Señor, entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. Yo siempre leía esto y para mí no decía mucho. 10 talentos de plata. Pero me puse a mirar y saben ustedes lo que significa 10 talentos de plata. Son 340 kilos de plata. Son casi 700 libras de plata. Eso fue lo que Naamán preparó para el viaje, para llevar el presente para el profeta de Dios. 700 libras de plata y 6,000 piezas de oro. ¿Saben cuántos son las 6,000 piezas de oro? 68 kilos de oro. Casi 140 libras de oro. Y ustedes saben, el oro se mide en gramos porque es muy costoso. Se fue cargado Naamán, no más con esa cantidad de plata y esa cantidad de oro. Me imagino la cantidad de caballos, carros, sus soldados, los siervos quienes le ayudaban. Iba con una tremenda compañía. Y el rey le dijo, yo enviaré cartas. Yo te enviaré cartas para cuando llegues donde el rey puedas entregarlas. Y estas cartas decían así: sabe por estas que yo envío a ti mi siervo Naamán. Este era el mensaje que enviaba el rey de Siria al rey de Israel. Yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Pero qué raro, ¿verdad? La niña decía que debía ir a buscar ¿a quién? Al profeta. Y el rey mandó a Naamán ¿a dónde? Al otro rey. Y le decía, cuando te lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Al rey. No sabemos si llegó allí, fue por protocolo, ¿verdad? Los protocolos entre los países. Pero dice que cuando Naamán llegó allí, donde el rey de Israel, que fue un viaje largo, estuve mirando, mis queridos, y ese viaje de Siria hasta Samaria, no sabemos de qué punto de Siria salieron, ¿verdad? Pero de Siria hasta Samaria son 650 kilómetros. ¿Cuántos días de viaje por una carretera como las que habían en esa época? Un viaje tedioso, difícil para un hombre que tenía lepra. Un viaje complicado para ese pobre hombre que todo le dolía. Pero llegó allí y el rey leyó la carta y dice que se enojó. El rey se enojó porque dijo, ¿quién es el que se enojó y rasgó sus vestidos? Cuando rasgaban los vestidos era extremo dolor o enojo. Y dijo, miren ustedes, me ha enviado esto porque está buscando problema conmigo. Mis queridos, pero ¿saben algo? El Señor es tan maravilloso. Sencillamente llegó el mensaje al profeta Eliseo.
Y el profeta Eliseo le mandó decir al rey: ¿por qué te has enojado? Envió un mensajero a Eliseo y le dice: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Envíalo a mí. Envíalo a mí y sabrá que hay un profeta de Dios en Israel. ¿Cuántos dicen amén? Todos sabrán que hay un profeta de Dios en Israel. A mis queridos, no sabemos cuánto tiempo más, pero Naamán le tocó, y a todo su equipo, a toda su gente, caballos, soldados, ayuda, a todos les tocó viajar a la casa de Eliseo en Samaria. ¿Cuánto tiempo más? No, la Biblia no nos da detalles, pero me imagino lo cansado, agotado y enfermo que iba Naamán. Y a mí me gusta mucho imaginarme las escenas. Me gusta en la mente hacerme un cuadro de qué fue lo que pudo pasar, porque la Biblia dice que Naamán se paró enfrente de las puertas de la casa de Eliseo. Y me imagino ver a Naamán, sus caballos, él estaba en el carro, en un carro de a caballo, los caballos con los soldados, su gente que le ayudaba, al frente de la casa del humilde profeta de Dios. Todo el poder de un hombre allí al frente de la casa del hombre, del profeta humilde de Dios. Y estaba esperando con ansiedad, y llegó allí el mensajero de Eliseo y le dijo: mi Señor dice que descienda al Jordán, se sumerja 7 veces y su piel sanará, la lepra se irá. Dice que Naamán se enojó muchísimo, se regresó y le dijo a sus soldados y a su gente: yo esperaba que él saliera, clamara a su Dios, pasara su mano por mi piel y la lepra se sanara. Él esperaba que Eliseo lo recibiera, que él era Naamán, el hombre más importante del ejército de Siria. Era un general. Mis queridos, ¿cómo era posible que con un mensajero le manda a decir que descienda al Jordán? Y estaba muy enojado. Dice la historia que Naamán se detuvo, les habló a su gente y además les dijo: ¿acaso los ríos de Damasco, los ríos de Abadán y Farfán no son mejores que todas las aguas de Israel? Si yo me sumerjo en uno de esos ríos, ¿acaso no seré sano? A mis queridos, pero la palabra del Señor dice, la hermana Elena nos dice que Naamán, el orgulloso de Naamán, se rebelaba contra la idea de hacer lo que le ordenaba el profeta Eliseo. No habría representado para Naamán una gran humillación descender a uno de sus ríos, pero podía hallar sanidad tan solo si seguía las indicaciones específicas del profeta. Mis queridos, cuando el Señor nos habla, Él quiere obediencia. Él quiere que nos rindamos a Él. Él quiere que nos humillemos y entreguemos todo lo que somos. Y el orgulloso Naamán se negaba a hacerlo. Y yo quiero hacer acá un alto en esta historia para contarles una historia personal. Mis queridos, hace algunos años, estando ya acá
en Estados Unidos, tuvimos una experiencia muy fuerte de enfermedad también. Ustedes saben, cuando nosotros estamos con problemas, situaciones difíciles, muchas veces enfermedad, problemas de dinero, problemas en familia, problemas de trabajo, el Señor pone la atención en nosotros, una atención muy especial, porque Él quiere no solo hacer ese milagro que pedimos, sino trabajar en nosotros de una manera amorosa, tierna, pero sacar el hombre nuevo que Él quiere sacar. Mis queridos, y en esta ocasión, ya han pasado unos 14 años, diría yo, tuvimos una experiencia de las más fuertes. Les he hablado a ustedes, he compartido con ustedes algunas experiencias, pero esta no estaba lista antes para contarla, pero hoy, con la ayuda del Señor, lo voy a hacer. Algunos de ustedes conocieron la situación, porque un día Linita y su esposo, ellos siempre celebraban sus bodas de oro afuera. Su aniversario afuera. Ellos se casaron en la temporada de Thanksgiving, así que siempre ellos están fuera para esa fecha. Yo sabía, habían pasado más o menos 3-4 años que ellos estaban casados, y esa semana había hablado con Linita, pero había sido poco. Yo había estado atenta porque había algo que yo sentía. Ustedes saben que como madres y padres conocemos a nuestros hijos, el timbre de voz, todo. Y Linita me llamó y me dice: mami, nos vamos, hasta el domingo regresamos. Nos despedimos, oré con ella, nos despedimos, le deseé lo mejor. Cuando nos despedimos nuevamente, yo sentí algo, yo dije: aquí algo no está bien. Y tenía mi inquietud y mi corazón no me sentía cómoda. El domingo temprano en la mañana, cuando regresaron, me llamó y me dice: mami, estamos a punto, se habían ido a un crucero, estamos a punto de salir del crucero y queremos, antes de ir a nuestra casa, queremos ir a visitarlos. Yo le dije: claro, mi amor, qué rico. ¿Cómo les fue? Bien, mami, pero te contamos allá. Los esperamos para comer. Le dije: sí, mami, está bien. Entre 12:30 y 1 llegamos. Esa mañana fue terrible para mí. Esa llamada fue impresionante. Eso de venir a la casa nuestra primero antes de ir a la de ellos, yo sabía que algo ellos se traían y no estaba bien. Mi corazón estaba palpitando muy fuerte y yo le dije a mi esposo: mi amor, tenemos que estar preparados, algo está pasando. Cociné, el Señor me dio valor para hacerlo, pero le decía: Señor, por favor, que no sea tan difícil. Muéstrame que tú estarás con nosotros. Y pasó la mañana, llegaron, saludamos, empezamos a comer. Cuando ya estábamos terminando, Ken rompió el hielo. Hemos estado en exámenes, nos dijo. La salud de Linita no está bien. Con mi esposo nos miramos, estábamos alertas, listos, y dice él: hemos hecho muchos exámenes, queríamos estar seguros antes de venir a compartirlo con ustedes. A Linita se le aguaron los ojos y empezaron a correr lágrimas. Yo rogándole al Señor: Señor, por favor, tú sabes cuán débil soy con mis hijos. No los toques, Señor. Por dentro yo lloraba a Él: no me los toques a ellos, Señor. Y yo creo que ustedes todas están de acuerdo conmigo, ¿verdad? No los toques, por favor. Y dice que el diagnóstico es muy fuerte.
Yo no podía. Linita sacó casi un libro. Era algo grande. Yo no quise ni mirarlo. Ella empezó a pasar los resultados de los exámenes, de los MRIs. Empezó a mostrar las medicinas, tratamiento que debía seguir. Y al final explicaba de qué manera ella iba a terminar. Era demasiado. Yo ya no podía. Empecé a llorar. Yo no podía. Les pedí permiso y me retiré al cuarto. Lloré como nunca había llorado. No lo puedo creer, Señor, le decía. No lo puedo creer. Tú me habías prometido, tú has hecho promesas, que quienes cuidan a sus hijos, a las madres, que tú nos protegerías de todo mal. Le pedía, le exigía, Señor, tú sabes qué madre he sido para mis hijos. Su horario, su comida, investigando qué era lo mejor para ellos. Leí la conducción del niño antes de que mi niña naciera. Leí El Niño de Life, leí muchos libros y me preparé. Señor, soy humana, le decía, soy humana, me equivoqué, pero no para esto. Silencio. Mi mente estaba nublada, oscura, y no daba espacio para que el Señor penetrara con algo, con lo que Él quería decir. Mis queridos, finalmente lloré tanto, ellos hablaron en la mesa, yo no quise enterarme de más, con lo que ya sabía era suficiente. Vinieron al cuarto, el papá oró, yo no pude orar, y se despidieron. Nos abrazamos, se despidieron. Nos quedamos ya en la tardecita, mi esposo y yo, solos, devastados, no lo podíamos entender. ¿Cómo era posible que esto sucediera? ¿Cómo le decía yo a mi esposo? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Algunos dicen, no preguntes por qué, pero yo esa era mi palabra, ¿por qué? Mis queridos, al día siguiente yo estaba trabajando en el hospital en Waterman. Entraba muy temprano. A las 5 de la mañana tenía horario fuerte, entre días cubría el full time. Así el trabajo era fuerte. Así que me levantaba a las 4 de la mañana. Esa noche yo pienso que no dormí. Toda la noche llorando y forcejeando con Dios. No lo acepto, Señor, le decía. No eres tú, esto no puede venir. Señor, no lo acepto. No puede ser. Es mi hija. Mis queridos, sonó la alarma a las 4 de la mañana. Me levanté. Mi esposo siempre me preparaba algo para salir porque desayunaba en el hospital. Orábamos y yo salía faltando 25 más o menos para las 5. El hospital nos queda cerca. No hay tráfico, no había tráfico a esa hora, oscuro. Me tomé, al levantarme le dije, Señor, no tengo fuerzas, tú lo sabes, por favor ayúdame. Fue lo único que le dije. Mi esposo siempre oraba conmigo antes de salir y ese día oramos, pero me dijo, yo voy contigo, mi amor. Yo te voy a llevar al hospital. No, le dije, y me dijo, sí, te voy a llevar y te recojo en la tarde. Así hicimos. Lo subimos al carro, total silencio. Él a la izquierda manejando y yo a la derecha. Mis queridos, oscuro. Era un viaje que yo disfrutaba siempre porque estaba sola, siempre sola. Pasamos un poco del Eustis, del pueblo, y luego nos desviamos a coger el camino del lago, a orillas del lago. Era un viaje muy bonito, siempre lo disfrutaba de ida y de regreso.
Mis queridos, pero el Señor es tan grande. El Señor me tenía que hablar, de alguna manera tenía que llamar mi atención. Empezamos el lago, yo no alcanzaba a ver bien, pero yo iba reclinada, yo no quería mirar nada, pero de pronto una luz, algo me llamó la atención. Mi esposo continuó, pero él iba con la velocidad bien baja. No venían carros, íbamos solos. Y se fue acercando, mis queridos, acercando, cuando de pronto veo algo que nunca había visto ni he vuelto a ver jamás. Un resplandor, algo tan hermoso que era lo único que podía llamar mi atención. La luna. Una luna esplendorosa, era de color plata, oro, rosa, una mezcla espectacular, inmensa, brillante, pero la podía mirar de frente. Pero esa luna estaba asentada casi sobre el pasto, asentada casi sobre la tierra. Yo me quedé impactada. No podía mirar para otro lado. Me rendí al Señor. Le dije, mi amor, ¿tú ves lo que yo estoy viendo? El reflejo de esa luna entraba al lago. Se profundizaba y casi desaparecía, pero volvía a salir al lago donde estaba nuestro carro, donde estábamos nosotros. Señor, le dije, tú estás con nosotros. No puedo dudarlo. Esto es un espectáculo. Y le dije a mi esposo, mi amor, ¿lo estás viendo? ¿Estás viendo? Me dijo, sí, mi amor, te escucho. Él sabía cuán devastada yo estaba. Él también, pero me daba fuerzas. Y le dije, cuando me dijo, te escucho, le dije, mi amor, el Señor está con nosotros. Vamos a atravesar un momento, un tiempo muy profundo. Casi parecía que se iba a desaparecer, pero nos llevará al otro lado. Es suficiente. Mis queridos, me rendí. Me rendí ante el poder y la belleza y el amor del Señor. Señor, le dije, gracias. Gracias porque tú usas la naturaleza. Tú usas personas. Tú usas lo que sea necesario para mostrarnos que tú nos amas. A mis queridos, y fue un día difícil, fue tiempo difícil, no puedo decir que fue fácil, pero se empezaron más exámenes, más tratamientos, era una enfermedad terrible. Pero un día Lilita llamó al papá, pasaron como unos 3 meses y le dijo, papi, estoy feliz, dime mi amor, cuéntame, dijo, he decidido hacer los tratamientos naturales. Nada de droga, papi. La droga es lo que más daña el cuerpo y en esta situación a veces hay que usar la medicina. No decimos que no, pero en el caso de Lilita era más daño la medicina o la droga que en los tratamientos que podían hacer. Ella empezó, mis queridos, y cada vez se recuperó más. Cada vez ella estaba mejor, más saludable y no había sido, el Señor me dio paz y tranquilidad, porque no había sido falla mía, aunque humanamente seguro que cometí errores, pero no había sido falla mía. Ellos habían estado en una casa donde había moho y eso había hecho daño en Lilita. Pero ella con la dieta investigó mucho su cerebro, todo ha sido recuperado y el Señor hizo el milagro. Amén. Mis queridos, vuelvo a Naamán. Llegó Naamán y en un momento
enojado, estaba extremadamente enojado. ¿Cómo era posible? El general del ejército de Siria, y lo iban a enviar al Jordán. Pero vino uno de sus siervos, hicieron parar el carruaje y parar todo, y vinieron sus siervos. Qué hermoso es estar con personas que nos aman realmente, que disciernen la palabra de Dios. Y dice, le dijeron, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Ah, queridos, ¿cuánto más lávate y serás limpio? ¿Cuánto más ríndete? ¿Verdad? Y empezó a descender. Dice que de una vez Naamán cambió su actitud y empezó a descender hacia el Jordán. Entró allí al Jordán y empezó a sumergirse. De una, dos, le habían dicho 7 veces, y 6 veces se había sumergido y nada había pasado. Pero mis queridos, la obediencia debe ser total, completa, como el Señor nos dice que sea. No es a nuestra manera, no es como nosotros queramos, no es como nosotros digamos. Y estoy segura que Naamán se sumergió la 7ª vez. En cada sumergida estoy segura que él estaba físicamente pendiente que nada de su cuerpo quedara fuera del agua. Obediente, él quería salir limpio. Y estoy segura que allí adentro, antes de salir, Naamán sintió que era hombre nuevo. Que allí mismo en la 7ª sumergida, Naamán sintió que la corriente de vida llegó a él y había sido hombre nuevo. Mis queridos, la obediencia total a Dios, rendirnos al Señor. Él no nos falla nunca. Si las cosas vienen, si viene lo que no esperamos, lo que no queremos, igual estamos dependiendo de Dios y las cosas cambiarán de rumbo, pero con Él, y saldremos victoriosos. Mis queridos, no solo el Señor quiere hacer el milagro, el Señor quiere hacernos hombres y mujeres, jóvenes y niños transformados, con un carácter que cada vez reflejemos más el carácter de Dios. Si alcanzan a imaginar ustedes Naamán salió feliz, se miró la piel como de un niño y fue a ver a Eliseo. Y allí se rindió ante Eliseo. Ahora reconozco, le dijo a Eliseo, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¡Qué testimonio, verdad! ¡Qué testimonio precioso! Un hombre, el general del ejército de Siria, un hombre importantísimo, con toda su gente, y todos alabando a ese gran Dios que ellos no habían disfrutado porque eran paganos. Mis queridos, y él mismo le dijo a Eliseo: te ruego pues, me encanta cómo va terminando esta historia, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Mis queridos, era el máximo del ejército, pero ahora llegó a ser ¿qué? Siervo de Dios. Mis queridos, rindámonos al Señor. Seamos los siervos que el Señor necesita.
rindámonos a Él, brindemos el servicio que el Señor quiere que le demos. Cada día Él nos muestra su amor de diferente manera. Caminemos en la dirección que Él nos dé. Hagamos el trabajo sencillo, pero bien hecho como Él lo da. Y mis queridos, tendremos la victoria que el Señor quiere darnos. Yo no alcanzo a imaginar esa llegada de Naamán con todo su ejército, su gente. Yo creo que el ruido, la algarabía, la felicidad, los cantos, yo creo que todos en su casa salieron a recibirlos porque sabían que había habido ¿qué? Victoria, sanidad. Naamán era hombre nuevo. Y la bendición llegó a la niña, mis queridos, a la jovencita, a la muchacha, porque Dios la había usado para llevar a este pueblo pagano la bendición de Dios. ¿Cuántos de ustedes hoy quieren rendirse al Señor, mis queridos? Señor, me rindo a ti. Nuestro hermano Jonathan ha preparado un precioso mensaje a través de la música, y yo quiero que todos los que ustedes quieran decirle hoy, Señor, me rindo a ti, vengan al frente y vamos a tener una palabra de oración para terminar.